Hola chavos, ¿qué tal? Espero que tengan un excelente día. Aquí nuevamente después de las vacaciones en nuestra clase de matemáticas. Vamos a recordar primeramente lo que vienen siendo las medidas de sanidad, que viene siendo el lavado constante de las manos con agua y jabón, preferentemente no salir de nuestro domicilio, y si en el caso si llegamos a salir por alguna urgencia, por alguna necesidad, tener una distancia hacia otra persona de por lo menos 1,5 metros. 1,5 metros, 2 metros de distancia hacia la otra. Y traer siempre nuestro cubrebocas. Muy bien, entonces para la clase del día de hoy vamos a ver lo que es el tema de teorema de Tales, donde nuestro aprendizaje esperado es: concibe las matemáticas como una construcción social en la que se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Ok, para esto vamos a recordar lo siguiente. Muy bien, vamos a recordar los siguientes dos conceptos, lo que es triángulos semejantes y líneas paralelas. Primeramente, triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, independientemente de qué tamaño sean, sino tienen la misma forma. Sus ángulos son iguales y los lados son proporcionales. Entonces, dos triángulos son semejantes cuando son iguales, aunque tengan diferente posición. Y lo de líneas paralelas. Son dos líneas que tienen la misma distancia, pero no se cruzan. Estos dos conceptos los vamos a utilizar para lo que es nuestro teorema de Tales. Muy bien, chavos. Vamos a ver el primer teorema de Tales, donde me dice que si a un triángulo se le pone una línea paralela a uno de sus lados, se formará un triángulo semejante al original. En este caso, yo ya puse la línea paralela. En mi triángulo original, la base mide 8, tiene una altura de 6 y una diagonal de 10, digamos, centímetros. Al momento de poner esa línea paralela, los lados quedaron de la siguiente manera: 4 de base, 3 de altura y 5 en su diagonal. Si el triángulo es semejante, al momento de aplicar una razón en comparación en cada uno de sus lados, me debe de dar el mismo resultado. El mismo resultado en la división de esas razones. Por ejemplo, voy a agarrar los lados de 6 y 8. Perdón, de 8 y de 4. Al momento de aplicar esa razón, obtengo una división de 2. Si el triángulo pequeño es semejante al grande, en las otras dos comparaciones, en las otras dos razones, me debe de dar exactamente lo mismo. Y eso comprueba el teorema de Tales. Por lo tanto, si yo agarro el siguiente, que serían estos dos lados, el de 6 entre el de 3, obtengo también un resultado de 2. Y al último, el de 10 entre el de 5, obtengo un resultado de 2 también. Por lo tanto, está cumpliendo lo que me menciona el teorema de Tales. El triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Más pequeño, sus lados miden menos, pero están a la misma proporción del triángulo más grande. Esto es nuestro teorema de Tales. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica el teorema. Ok, chavos, vamos a ver el primer ejemplo de la aplicación del teorema de Tales. Aquí tengo un triángulo rectángulo, donde tiene una base de 60 metros y una altura de 30 metros. Ya está dividido con segmentos paralelos hacia este lado. Nuestro primer triángulo, que es el triángulo naranja, que tiene una base de 12 metros desde este punto hacia el vértice. El triángulo rosa, que mide 24 metros desde este punto hacia el vértice. El triángulo azul, que tiene una base de 36 metros desde este punto hacia el vértice. Y el triángulo café, que tiene una base de 48 metros desde este punto hacia el vértice. Para poder obtener cuánto mide uno de los lados, cada uno de los lados, tengo que aplicar la razón. ¿Cómo saco esa razón? La razón es dividir lo que viene siendo la base del triángulo pequeño, del triángulo grande, entre la altura del mismo. Entonces, en este caso sería dividir los 60 entre el 30. Recomiendo que siempre dividan
el lado más grande entre el lado más pequeño, o el número más grande entre el número más pequeño. Entonces tendría una razón de 2. Ya con esa razón de 2, yo ya puedo obtener cada uno de los lados de nuestros triángulos semejantes. Para este caso, para el primero, para el triángulo naranja, ya obteniendo esa razón, quiere decir que para obtener el lado W, voy a tener que dividir los 12 que mide la base entre lo que es la razón. Me dice entonces que el lado W mide 6 metros. Este lado. Para el segundo, teniendo la misma razón, ya lo podemos aplicar. Para el lado X, ahora voy a tomar el de 24. Voy a dividir los 24 entre la misma razón y obtendría 12 metros. Para el lado Y, aplico exactamente lo mismo. Vamos a manejar esta razón. Por lo tanto, sería para el lado Y, es obtener, dividir los 36 entre 2 y me daría un resultado de 18 metros. Y para el último triángulo, aplico lo mismo. Para el lado Z, divido los 48 entre lo que es mi razón y obtendría un resultado de 24 metros. Y ya obtendría cada uno de los lados. El lado Z, el lado Y, el lado X y el lado W. Si quiero comprobar si efectivamente lo que realicé es correcto, podemos aplicar las razones en cada uno. Por ejemplo, para el triángulo W sería, ya sé que la W mide 6 y que la base mide 12. Entonces, si divido 12 entre 6, obtendría una razón de 2. Está cumpliendo con la razón original de nuestro primer triángulo. Para el triángulo número 2, haría lo mismo. 24 entre los 12 que mide ya el otro. 24 entre 12 y obtendría esa razón de 2. Para el triángulo azul, aplico lo mismo, que serían los 36 entre los 18 metros y obtendría la misma razón de 2. Y para el triángulo café, aplico ahora con sus lados, que serían 48 que mide su base entre los 24 que mediría su altura. Yo tendría una razón de 2. Al ser todas las razones iguales, todos los triángulos son semejantes al triángulo original. Y con esto ya aplicamos el teorema de Tales y está cumpliendo las condiciones en cada uno de ellos. Ok, chavos, ahora vamos a ver el segundo teorema de Tales. En el segundo teorema de Tales, me menciona que en dos líneas que son secantes, o sea que se cortan entre ellas, en dos segmentos secantes, los ángulos opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Sus ángulos son iguales en este caso. Por ejemplo, este ángulo, su ángulo opuesto viene siendo este. Y estos dos ángulos son exactamente iguales. Y estos dos es igual, más bien este es igual hacia este otro. Estos son ángulos opuestos por el vértice. El teorema me dice que los ángulos opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos comprobar eso? Sencillo. Si yo agarrara mi transportador y mido uno de los ángulos, vamos a suponer que este ángulo mide 70 grados. Vamos a llamarlo ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. El ángulo A es exactamente igual al ángulo C. ¿Cómo lo compruebo? Sencillo. Cuando tenemos una línea que está recta, estas líneas tienen una medida de 180 grados. Por lo tanto, si lo vemos de esta manera, este segmento, su medida debe de ser de 180 grados. Si de aquí a este punto mide 70 grados,
Entonces, ¿cuánto va a medir esto otro? Sencillo. El restante para los 180. A esos 180 le quito los 70 que ya mide el primero y obtengo un resultado de 110 grados. Por lo tanto, el ángulo B mide 110 grados. Y ya está cumpliendo de que mide 180 todo este segmento. Por lo tanto, lo mismo lo puedo aplicar para los otros dos. Si de aquí a aquí mide 110 grados, ¿cuánto falta para que me dé 180? Entonces sería 180 menos 110 grados me daría a 70 grados. Por lo tanto, el ángulo C tiene una medida de 70 grados. Y para el último hago lo mismo. ¿Cuánto es lo que falta? Tengo que es exactamente lo mismo que aquí. Por lo tanto, faltarían 110 grados. Y ya obtuve todas las medidas de los ángulos teniendo solamente una. Y está cumpliendo con esa condición, que los ángulos opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Por ejemplo, el ángulo A es exactamente igual. El ángulo A es igual al ángulo C. Y el ángulo B es igual al ángulo D. Tienen la misma medida. El ángulo B es igual al ángulo D. Y se cumple con esa condición. Muy bien, chavos, por mi parte ya sería todo. Ya concluimos con la clase del día de hoy de matemáticas. Por último, les voy a dejar este reto. Encuentra las medidas faltantes. Aquí tengo mi triángulo rectángulo, donde tiene una base de 40 metros y su diagonal mide 90 metros. Ya está dividido por esos segmentos paralelos, donde la primera base mide 10 y debo de encontrar el lado X. En el segundo, de la base mide 20 metros y debo de encontrar el lado Y. Y el tercero, donde la base mide 30 metros y debo de encontrar el lado Z, que viene siendo ese diagonal. Y el segundo, obtener los ángulos que faltan partiendo de este primer ángulo que mide 45. Entonces me despido de ustedes, nos vemos en la clase en línea. Pero antes les menciono de que si llegamos a tener dudas de cómo realizarlos, podemos esperarnos a contestar nuestro reto que subimos en la aplicación Teams hasta el día martes, donde nosotros los maestros de matemática los apoyaremos en resolver estos ejercicios y aclararemos todas las dudas que lleguen a tener. Entonces, nos vemos, chavos. Hasta luego.